En el corazón de una ciudad de cristal y de luces de neón, vivía una mujer llamada Emilia. Su vida era una rutina tan predecible como el amanecer. Cada día, Emilia se levantaba, se vestía con un traje oscuro y se dirigía a su oficina en un rascacielos donde su única tarea era manipular números en una pantalla. Emilia no tenía amigos, no tenía pasatiempos, y la única compañía que toleraba era el eco de sus propios pensamientos. Se había construido un muro invisible alrededor de su alma, tan sólido como el concreto de su ciudad, y no permitía que nadie, ni la más mínima chispa de humanidad, lo atravesara. Para Emilia, la vida era una serie de transacciones. Dabas algo, recibías algo, pero la bondad, ese concepto que le era ajeno, era un riesgo que no estaba dispuesta a correr. Se había convencido a sí misma de que la bondad era una debilidad, un acto que solo te hacía vulnerable al sufrimiento, y en esa creencia se había aislado del mundo, sin saber que la bondad no era una debilidad, sino una fuerza que podía transformar su vida. El muro de indiferencia de Emilia se había derrumbado por un solo acto de empatía. Pero el muro no era solo de ella, sino de toda una ciudad. Y Emilia se dio cuenta de que no podía construir un puente sola. Necesitaba la ayuda de la humanidad, de la gente que una vez había ignorado. El acto de bondad, que una vez fue un simple gesto, se había convertido en un motor, una fuerza que la impulsaba a hacer más, a dar más, a ser más. Con una valentía que no sabía que tenía, Emilia se acercó a los demás, les contó su historia y les pidió su ayuda. La gente, que al principio desconfiaba, se sintió conmovida por su vulnerabilidad. Se dieron cuenta de que la mujer que creían que era una estatua de hielo era tan humana como ellos. Los voluntarios, que antes no tenían un propósito, ahora tenían una misión. Se dedicaron a la organización con una pasión que era más grande que su propia desesperación. Los jóvenes, que antes pasaban sus días en las calles, ahora pasaban su tiempo ayudando a los demás. Los ancianos, que antes se sentían solos, ahora se sentían parte de una familia. Y la gente sin hogar, que antes vivía en la sombra, ahora tenía un refugio, comida y una nueva esperanza. Emilia no era la dueña de la organización, era la líder, la que les daba la guía, pero la gente, que una vez fue solo una multitud, era el motor, la fuerza que hacía que la organización fuera una realidad. Antes de que descubras cómo Emilia, en un solo instante de valentía, se atrevió a derribar su propio muro y a encontrar la felicidad en los demás, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el final de esta inspiradora historia. Una noche, mientras Emilia se dirigía a su casa, una lluvia torrencial se abatió sobre la ciudad. El viento soplaba con una fuerza que hacía que los rascacielos se tambalearan, y las calles, que una vez fueron un río de luces, se habían convertido en un río de agua. Emilia, con su paraguas caro y su rostro de indiferencia, caminaba por la calle, con la única intención de llegar a su casa lo antes posible. Pero en una esquina, en la sombra de un edificio, vio a una anciana. La anciana no tenía paraguas. Su ropa estaba empapada y sus ojos, profundos y llenos de una tristeza silenciosa, miraban al suelo. Emilia, que había pasado por delante de cientos de personas sin hogar, se sintió tentada a seguir su camino. Pero algo en la mirada de la anciana, una vulnerabilidad tan profunda que era imposible de ignorar, la detuvo. Emilia, con el corazón latiéndole con una extraña mezcla de miedo y de curiosidad, se acercó a la anciana. La anciana no la miró, no le pidió ayuda. Simplemente se quedó en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Emilia, que no tenía experiencia en actos de bondad, se sintió incómoda. Se sintió como una extraña en su propio cuerpo.
Pero en ese instante, en ese incómodo silencio, algo en Emilia cambió. El muro que había construido se resquebrajó, no por un terremoto, sino por una pequeña, casi insignificante, punzada de empatía. Emilia, sin pensarlo dos veces, se quitó el paraguas, se arrodilló y se lo dio a la anciana. «Toma esto», le dijo con una voz que ella misma no reconoció, tan suave y tan llena de una emoción que no había sentido en años. La anciana miró a Emilia, y por primera vez sus ojos se encontraron. No había en ellos sorpresa ni vergüenza, solo una profunda gratitud que Emilia nunca antes había visto. «Gracias», susurró la anciana con la voz quebrada, «que el universo te lo devuelva multiplicado». Emilia, que no creía en el universo ni en la multiplicación de las buenas acciones, se dio la vuelta y se fue, con una extraña sensación en el pecho. No era una sensación de felicidad, sino de una tibieza que se sentía más valiosa que cualquier tesoro. El resto del camino, Emilia no se sintió mojada, se sintió liberada. El acto de bondad, tan pequeño y tan insignificante, había roto su rutina, su mentalidad, su vida. El muro que la había mantenido prisionera se había derrumbado por un solo acto de empatía. Emilia, por primera vez en años, se sintió conectada con el mundo, con la humanidad, con algo más grande que ella misma. Al día siguiente, Emilia regresó a la esquina. La anciana no estaba. En su lugar, había un pequeño refugio improvisado con cartones y una nota. «El paraguas está aquí», decía la nota. «No quiero quitártelo. Espero que te ayude en tu viaje. Con gratitud, la anciana». Emilia sonrió. No se sintió desilusionada, sino agradecida. La anciana, con su simple acto de gratitud, le había dado una lección de vida que Emilia nunca olvidaría. La bondad no era una transacción, no era algo que dabas para recibir algo a cambio. La bondad era un regalo, un acto que te hacía más rico, no en tu bolsillo, sino en tu corazón. Emilia decidió que iba a usar su vida para el bien. El acto de bondad, que una vez fue un simple momento en su vida, se convirtió en su motor. En lugar de manipular números en una pantalla, Emilia usó su inteligencia para crear una organización sin fines de lucro que ayudaba a las personas sin hogar. Su misión era simple: darles a las personas lo que ella una vez tuvo: un paraguas en la tormenta, un refugio en la oscuridad. El trabajo fue arduo, mucho más difícil que cualquier proyecto en su antigua oficina. Pero por primera vez en mucho tiempo, Emilia sintió que su vida tenía un propósito. No un propósito de riqueza, sino un propósito de significado. Se dio cuenta de que su felicidad no dependía de lo que tenía, sino de lo que daba. Emilia no lo hizo sola. El acto de bondad, que una vez fue un simple momento en su vida, se convirtió en una ola de bondad que se extendió por toda la ciudad. Los voluntarios, conmovidos por su historia, se unieron a ella. Los donantes, conmovidos por su causa, le dieron el dinero que necesitaba. Y la gente, que una vez se sintió desesperanzada, se sintió inspirada por la historia de una mujer que había encontrado su propósito en el acto más simple. Emilia, que una vez fue una prisionera de su propia mente, ahora era un faro de esperanza para los demás. El muro que la había mantenido prisionera se había derrumbado por un solo acto de bondad. Y en las ruinas de ese muro se había construido un puente que la unía con la humanidad. Emilia, en la soledad de su oficina, ya no se sentía sola. Su vida, que una vez fue un vacío, se había llenado con la risa de los voluntarios, con las historias de la gente que había ayudado y con las lágrimas de gratitud que brotaban de los ojos de las personas que habían encontrado refugio en su organización. El acto de bondad, que una vez fue un simple gesto, se había convertido en una brújula que la guiaba a su propósito. Y en ese propósito, Emilia, por fin,
encontró el sentido que su vida había estado buscando. Pero el viaje de Emilia no se detuvo allí. Su mayor desafío aún estaba por llegar. Una mañana, mientras trabajaba en su oficina, recibió una llamada telefónica. Era una de las enfermeras de la organización. «Emilia», le dijo con una voz temblorosa, «hay un caso especial. Una anciana. No tiene a nadie. Está a punto de ser desalojada de su casa». Emilia, que había ayudado a cientos de personas, sintió una punzada de dolor que no había sentido en mucho tiempo. Se dirigió al lugar, un pequeño apartamento en un barrio olvidado. Cuando entró, vio a una anciana sentada en una silla, con la cabeza gacha. La anciana no tenía nada. Sus muebles, una cama vieja, una mesa de madera y una silla, eran los únicos testigos de una vida que había sido larga y solitaria. Emilia se arrodilló, se puso a su nivel y le preguntó, «¿Cómo te llamas?». La anciana levantó la cabeza y por un instante los ojos de Emilia se encontraron con los ojos de la anciana. No había en ellos sorpresa ni vergüenza, solo una profunda gratitud que Emilia nunca antes había visto. Era la misma anciana que le había dado las gracias por el paraguas. «Me llamo Clara», susurró la anciana, con la voz quebrada. Y en ese instante, en ese simple acto de reconocimiento, Emilia comprendió que su viaje no había sido en vano. El acto de bondad que había realizado hacía tanto tiempo había regresado a ella, para descubrir cómo el acto de bondad de Emilia se convirtió en un movimiento que transformó a toda una ciudad y cómo su historia se convirtió en un faro de esperanza para todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en el siguiente video. No olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir esta historia con un amigo que necesite un recordatorio de que la bondad es la clave para la felicidad. La iniciativa de Emilia, un acto de bondad, se convirtió en una revolución silenciosa. Los muros de indiferencia que alguna vez dividieron a la ciudad comenzaron a derrumbarse, ladrillo a ladrillo, con cada acto de bondad que se realizaba. La gente del barrio, que una vez fue una multitud de extraños, se convirtió en una comunidad. Los ancianos ayudaban a los jóvenes, los ricos ayudaban a los pobres, y la gente que antes vivía en la sombra, ahora vivía en la luz de la generosidad de los demás. La ciudad, que una vez fue un laberinto de soledad, se había convertido en un lugar donde la esperanza era tan común como el aire que se respiraba. Emilia, que una vez fue la arquitecta de un muro, ahora era la arquitecta de un puente. Un puente que unía los corazones de la gente, un puente que le recordaba que la felicidad no se encuentra en el aislamiento, sino en la conexión. Emilia, en la soledad de su oficina, ya no se sentía sola. Su vida, que una vez fue un vacío, se había llenado con la risa de los voluntarios, con las historias de la gente que había ayudado y con las lágrimas de gratitud que brotaban de los ojos de las personas que habían encontrado refugio en su organización. El acto de bondad, que una vez fue un simple gesto, se había convertido en la brújula que la guiaba a su propósito. Y en ese propósito, Emilia, por fin, encontró el sentido que su vida había estado buscando. Pero el viaje de Emilia no se detuvo allí. Su mayor desafío aún estaba por llegar. Una mañana, mientras trabajaba en su oficina, recibió una llamada telefónica. Era una de las enfermeras de la organización. «Emilia», le dijo con una voz temblorosa, «hay un caso especial. Una anciana. No tiene a nadie. Está a punto de ser desalojada de su casa». Emilia, que había ayudado a cientos de personas, sintió una punzada de dolor que no había sentido en mucho tiempo. Se dirigió al lugar, un pequeño apartamento en un barrio olvidado. Cuando entró, vio a una anciana sentada en una silla, con la cabeza gacha. La anciana no tenía nada. Sus muebles, una cama vieja, una mesa de madera y una silla, eran los únicos testigos de una vida que había sido larga y solitaria. Emilia se arrodilló, se puso a su nivel y le preguntó,
¿Cómo te llamas? La anciana levantó la cabeza y por un instante los ojos de Emilia se encontraron con los ojos de la anciana. No había en ellos sorpresa ni vergüenza, solo una profunda gratitud que Emilia nunca antes había visto. Era la misma anciana que le había dado las gracias por el paraguas. «Me llamo Clara», susurró la anciana, con la voz quebrada. Y en ese instante, en ese simple acto de reconocimiento, Emilia comprendió que su viaje no había sido en vano. El acto de bondad que había realizado hacía tanto tiempo había regresado a ella. Emilia no dudó. Con la ayuda de su organización, se aseguró de que Clara no fuera desalojada. Le dio un refugio, comida y, lo más importante de todo, una familia. Emilia visitaba a Clara todos los días, y la anciana, que al principio era tímida, le contaba historias de su vida, de los viajes que hizo con su difunto esposo y de las canciones que le gustaba cantar. Emilia, que una vez se sintió sola en la inmensidad de la ciudad, se sintió como si estuviera en casa. La bondad que le había dado a la anciana había regresado a ella, no como un tesoro, sino como un regalo, una familia, un propósito y una razón para vivir. La historia de Emilia, de una mujer que había encontrado su propósito en el acto más simple de bondad, se extendió por todo el mundo. Su organización creció y se convirtió en un faro de esperanza para los que vivían en la oscuridad. Y Emilia, que una vez fue una prisionera de su propia mente, ahora era el símbolo de que la bondad no es una debilidad, sino una fuerza que puede transformar el mundo, un acto a la vez. Su vida, que una vez fue una serie de transacciones, se había convertido en un testamento a la generosidad. Y en ese testamento, Emilia, por fin, encontró el cierre que buscaba. Su vida no había sido en vano. Había sido el puente que la había llevado a una vida de propósito y de significado. Su bondad se había convertido en su mayor fortaleza. En un mundo que a menudo nos enseña a ser egoístas, a enfocarnos en lo que nos falta y a sentirnos víctimas de nuestras circunstancias, la historia de Emilia es un recordatorio de que la bondad es la única fuerza que te da el poder de cambiar tu propia realidad. La vida de Emilia, que una vez estuvo llena de dolor, se transformó en una vida llena de propósito y de significado. Su enfermedad, que la había dejado impotente, se convirtió en la puerta que la llevó a una vida más rica, más significativa, más llena de un amor que se manifestaba en cada acto de bondad que ella realizaba. Ella nos enseña que la felicidad no es una posesión, sino una elección, y que la bondad, al ser practicada, se convierte en la lente a través de la cual vemos el mundo. Si la historia de Emilia te inspiró y te hizo sentir que puedes encontrar la luz incluso en la oscuridad, te invitamos a que la compartas con un amigo que lo necesite. ¿Qué significa la bondad para ti? Déjanos tu historia en los comentarios. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias que te ayudarán a ser la mejor versión de ti mismo.